Salmos capítulo 13. ¿Salmo o salmos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué salmos? ¿Quién me dice? ¿Por qué son salmos? Porque son muchos. ¿Cuántos son? No, porque somos salvos. No. ¿Cuántos son? ¿Cuántos salmos son? A ver, jóvenes, juventud fuerte. Se le llama salmos. Oye, me extraña que nadie sepa. Sí, yo sé que hay 150 divididos en 150, pero se le llama realmente salmos porque son 5 libros de salmos. ¿Sabían eso? Son 5 libros. Bueno, después se los enseñamos. Salmos, entonces, si están sus facultades, póngase de pie. Vamos a leer. No voy a dar regalos hoy. Salmos, capítulo 13. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, te damos gracias una vez más en esta preciosa noche. ¿Cómo no agradecerte, Señor, cuando nos das la oportunidad de venir y congregarnos y recibir tu palabra? ¿Cómo no alegrarnos y cómo no bendecir tu nombre cuando hasta el día de hoy tú nos direccionas, tú hablas a nuestro corazón, a nuestra necesidad, y hemos visto tu gloria en nuestras vidas? Señor, aún en medio de dificultades, aún en medio de angustia, aún en medio de ansiedad, Señor, hemos visto tu mano extendida sobre nosotros. Por eso, Señor, hoy clamamos una vez más por tu presencia y no nos cansaremos, Señor, de buscar tu rostro, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Amén y amén. Bueno, vamos a estar hablando acerca de la ansiedad, una batalla en el alma. ¿Pueden sentarse? La ansiedad, una batalla en el alma. Si usted es de los que copia y quiere saber cómo están divididos los salmos, yo no sabía eso. El primer libro de los salmos está desde el capítulo 1 al 41. Si quiere anotarlo, si quiere tenerlo como conocimiento, como cultura, del 1 al 41. El segundo libro está desde el capítulo 42 al 72. El tercero está del 73 al 89. El cuarto libro de los Salmos está del capítulo 90 al 106. Y ya desde el 107 al 150 es el libro 5. Ahora, cuando miramos los salmos y la vida de David, uno de los que estuvo, uno de los escritores de los salmos, uno de los varios escritores, porque no todos los salmos son de David, podemos notar en la vida de David que no siempre todo le salió bien, no siempre. Y uno puede decir, pero es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Pero la soberanía de Dios está sobre todo hombre. Y cuando Él obra en la vida del ser humano, Él hace como quiere, ¿cierto que sí? Porque Él es soberano y Él tiene un propósito. Entonces, no siempre le salieron las cosas bien. ¿Estuvo libre de pruebas y de dificultades? No,
no estuvo libre de pruebas y dificultades. Usted y yo podemos buscar de Dios, pero no podemos estar siempre, en todo momento, como en una urna de cristal, libre de pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque en este mundo porque estamos en una guerra constante contra el enemigo. Porque somos un enemigo público de Satanás y él no nos quiere ver felices y contentos. Él no quiere que usted y yo cumplamos con el plan de Dios. Y por eso es esa lucha a diaria entre el cuerpo y el espíritu. Amén. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, es un vivo ejemplo de esto. Que aún así no siempre las cosas le salieron bien, no siempre estuvo libre de toda prueba y de toda dificultad. De hecho, en algunas ocasiones, ¿qué tuvo que hacer él? Tuvo que refugiarse en algunas cuevas. ¿Cierto que sí lo han leído la historia? Yo creo que todos hemos escuchado esto. Muchas veces tuvo que esconderse cuando estaba en momentos de opresión, cuando estuvo en momentos de persecución, cuando Saúl lo perseguía, cuando los enemigos lo querían rodear. Ahora, la pregunta es, ¿dónde te refugias cuando estás en medio de angustia, cuando estás en medio de ansiedad? ¿Cuál es esa cueva? ¿Cuál es ese lugar donde te estás refugiando para buscar ayuda? Ahora, en este salmo vemos que en medio de la ansiedad, en medio de la angustia, él pasa de este estado a un estado de alabanza. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Cuando está batida mi alma hasta el polvo, cuando no veo ninguna esperanza alguna, cuando todo es contrario en mi vida, cuando no encuentro una luz de esperanza, viene la alabanza a mi vida. Bueno, esto sí es posible, pero no va a ser posible nosotros solos. Tiene que ser con la ayuda de Dios. Y eso es algo de lo que vamos a estar viendo en esta noche, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Ahora, cuando estábamos leyendo al principio este salmo, no sé si lo notaron, como al principio David comienza con unas preguntas retóricas. Hace 4 preguntas retóricas, o sea, tiene en sí misma la respuesta. Mire cómo dice el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Una vez más, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Si ven esas 4 preguntas que él hace en su corazón, es preguntas que se hace a sí mismo, que se le hace a Dios mismo, y es porque están dirigidas hacia Dios, expresando su dolor y esa sensación de abandono. Cuando hay ansiedad, cuando hay angustia, siempre el ser humano, todos tendemos a sentir esa sensación de abandono. Nadie está conmigo, no hay nada a mi favor. Y ahora la palabra nos dice que después de un estado como esto, brota la alabanza de nuestro corazón. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es lo que vamos a estar viendo en la palabra hoy. Entonces, para que esto sea necesario, es necesario algo que todos hemos escuchado quizás durante muchos años. ¿Sí saben qué puede ser esa solución para pasar de la ansiedad a la alabanza? Esa batalla que hay en el alma. ¿Se imaginan qué puede ser? Bueno, lo leímos en el Salmo. ¿Y saben qué es? Es algo que hemos escuchado tanto. Es lo que muchos predicadores dicen. El secreto del cristiano es la oración. Notemos ese lenguaje de ansiedad en los 2 primeros versículos. Pero cuando miramos el versículos 1 y 2, ese lenguaje de ansiedad, pasamos a un lenguaje de clamor y oración, versículos 3 y 4. Y cuando hay clamor, cuando nos rendimos delante del Señor, cuando decimos ya no puedo más, aquí estoy, me rindo, haz algo, Señor, viene la alabanza al corazón del hombre. Por eso mire como dicen los versículos 3 y 4, ese lenguaje de oración y clamor. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte.
¿Qué más dice? Para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y luego viene ese lenguaje, cambia ese lenguaje a una alabanza. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mire qué diferente es como habla ahora. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Se ha notado eso? En tan pocos versículos, pero cómo la palabra quiere mostrarnos que debemos depender en todo tiempo del Señor. Y que aunque nuestro lenguaje en un postrer estado sea un lenguaje de queja, de angustia, de ansiedad, puede llegar a ser un lenguaje de alabanza y de exaltación a Dios. Porque eso es lo que hace Dios. Porque eso es lo que hace nuestro Señor, lo que es sobrenatural, lo que es imposible, lo que es inverosímil para el hombre, lo que es contrario a la lógica del hombre. Pero a veces estamos en ciertas situaciones donde nos encerramos. Hay cuevas como David vivió en aquel entonces. Pero ¿qué estamos escogiendo en este mundo? Y por eso viene depresión, por eso viene ansiedad, angustia, por eso viene lamento, por eso muchas veces nos sentimos abrumados y teniendo aún la verdad y no la aplicamos a nuestras vidas. Entonces, como primero vemos ese lenguaje de ansiedad en los primeros versículos y notemos que él se sentía como olvidado. ¿Saben que cuando uno está en medio de la ansiedad se siente así, olvidado por el mundo, por los que te aman, por una sociedad? Y uno se ve solo en este mundo, pero es lo que el enemigo quiere que usted y yo vivamos. Es lo que el enemigo quiere que usted y yo percibamos. Pero saben, no estamos solos. Hay un Dios que tiene su mirada puesta en nosotros. Más fácil tú y yo quitamos la mirada del Señor, pero Él sigue obrando en nuestras vidas. Y Él dice, Él se siente olvidado. Y pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, sabiendo que la soberanía de Dios nos lleva a ¿qué? Muchas veces nos lleva a una espera. Y no es que Dios se haya olvidado de nosotros. Él nos lleva a una espera porque Él quiere enseñarnos, porque Él quiere fortalecernos, porque Él quiere equiparnos, porque Él quiere mostrarnos cuál es el rumbo, la visión que Él tiene con cada uno de nosotros. Entonces no sintamos que estamos solos. Dice versículo 1: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Tú crees que el Señor se ha olvidado de nosotros para siempre? No. Él muchas veces utiliza esa espera, ese momento de angustia y de dolor, porque Él quiere hablar a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Mira que muchas veces Dios permite todo esto para que usted y yo le reconozcamos, le busquemos. No tendría que ser así, pero Dios lo permite muchas veces cuando hay autosuficiencia, cuando olvidamos su palabra, cuando nos alejamos de Él. Pero lo que sí sabemos es que Él no se ha olvidado de nosotros. Me impresiona mucho este texto. Está en Isaías capítulo 49, versículo 14 y 15. Pero les voy a leer a favor porque el tiempo pasa y bueno, no quiero demorarlos. Isaías 49, versículos 14 y 15 dice, voy a leer a su favor: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio la luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo, está hablando Dios, nunca me olvidaré de ti. Usted tiene que tener claro algo, joven: Dios nunca se olvidará de nosotros. Más fácil nosotros le damos la espalda, más fácil tú y yo pisoteamos su sangre, más fácil tú y yo olvidamos cada promesa que Él ha hablado a nuestro corazón, porque somos oidores olvidadizos, porque somos tercos, porque somos religiosos muchas veces, porque muchas veces son solo palabras que van al viento lo que hablamos.
Pero Él no se olvida de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros porque ese amor es un amor eterno. Amén. Más fácil se puede olvidar una madre de su hijo, como lo dice la palabra. Más fácil se puede olvidar un esposo de una esposa, de cualquier otro familiar, un amigo. Pero Dios no se olvida de nosotros. Y Él se sentía así, olvidado. Notemos en Lucas capítulo 16, voy a leer también a su favor, versículo 22, donde habla de Lázaro, aquel hombre con tanta necesidad. Y mire lo que dice el versículo 22. No voy a leer toda la historia. Dice, Lázaro, fue llevado al seno de Abraham. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Nótese esto, aquella historia que habla de Lázaro, aquel hombre que pasó toda una vida en la tierra con tanta necesidad, deseando las migajas que caían de aquel hombre rico. Y aquel hombre rico que lo tuvo todo, dice, ¿qué pasó con él? Dice que con Lázaro lo recogieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Y el rico simplemente fue sepultado. Y muchos pueden pensar hoy en día, Dios se ha olvidado de mí. No estoy hablando de días, no estoy hablando de meses, estoy hablando de muchos años y no veo un cambio en mi vida. ¿Qué es lo que sucede, Dios? Y por eso hoy muchos reniegan de Dios. Y por eso hoy muchos no pueden decir, Padre, aquí estoy. Padre, cuánto te amo. Pero ¿saben? No importa lo que estemos viviendo, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Son circunstancias que nunca se escaparán de las manos de Dios. Tarde que temprano, Dios obrará en la vida de todo aquel que es fiel. Jóvenes, tenemos que ser fieles. Nunca dudemos de que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Qué hablar si hablamos del paralítico de Betesda? En Juan capítulo 5, versículos 5 y 6. Recordemos esa parte específica del paralítico de Betesda que encontramos. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y uno puede decir, pero ¿qué esperanzas me estás dando, pastor? Una serie de paralíticos junto al estanque de Betesda. Dice la palabra que en aquel entonces descendía un ángel de tiempo en tiempo, movía las aguas de aquel estanque, y el que primero oyera y se sumergiera sobre estas aguas iba a ser sano. ¿Qué esperanzas para este paralítico? Recordemos que Dios es soberano y Él tiene un plan maravilloso, un plan perfecto con nosotros. Y Él sabe, si los tiempos son de Dios, los tiempos son perfectos. Él no se ha olvidado de nosotros. Él no se olvidó de Lázaro. Fue recogido por los ángeles y está en el seno de Abraham. Él no se olvidó de este paralítico. Quizás fueron muchos años para nosotros aquí en la tierra, pero Dios tenía un plan perfecto con este hombre. ¿Qué decir de aquella mujer encorvada que encontramos en el Evangelio según Lucas capítulo 13, versículo 12? Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Saben? Dios no se ha olvidado cuando hemos estado enfermos, cuando hemos padecido alguna enfermedad. Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos, Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y si te encuentras refugiado en medio de la ansiedad, en medio de la angustia, Dios quiere hacer algo en ti en esta noche. Dios quiere hablar a tu corazón, pero no solo hablar. Él va a hacer algo en tu corazón, Él va a hacer algo en tu mente, Él va a hacer algo en tu espíritu. Porque Él quiere liberar, Él quiere sanar, Él quiere restaurar. Ahora, Él se sentía, ¿cómo más? Se sentía despreciado. No solo olvidado, sino despreciado.
Una vez más el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Qué terrible es cuando alguien te quita, cuando te encuentras con alguien de frente y te esconde el rostro. Qué feo es eso, porque te está haciendo un quite, te está despreciando. Y esto es lo que pudo sentir David en algún momento. Quizás es lo que él estaba experimentando y por eso lo expresa. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Saben? Él tenía la necesidad de la presencia de Dios. Por eso él decía, ¿me olvidarás para siempre? La pregunta ahora es para nosotros. ¿Sí tenemos esa necesidad de Dios? ¿Será que nuestro corazón sí está siendo un corazón inamovible? ¿Un corazón que se desborda por la presencia de Dios? Porque cuando yo no me rindo ante Dios, cuando yo no tengo esa necesidad de Dios, cuando no soy pobre de espíritu, como habla las bienaventuranzas, ¿cómo va a orar Dios en mi vida? Porque Dios es el que hace lo imposible, lo sobrenatural. No va a venir ningún gran siervo de Dios con ninguna varita mágica a orar por ti y todo va a cambiar. Porque la gloria y la honra siempre es para mi Señor Jesucristo. Él no te olvida. Él no te desprecia. Nunca lo hará. Jamás lo hará. Acércate al Señor. Porque esa batalla que estás librando quizás tú en esta noche, solo el Señor puede traer la victoria. Solo el Señor puede librarte de ella. ¿Cómo se sentía él también? El salmista se sentía afligido. Mire lo que dice el versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Tremendo esto, porque pensamos que solo a nosotros nos pasa esto y por eso nos quejamos. Por eso el salmista más tarde, ¿qué es lo que pasa con el salmista? Conoce que Dios tiene un propósito. Más adelante él lo entiende. No sé si a usted le ha pasado, creo que sí, creo que a todos nos ha pasado, que a veces vivimos situaciones muy difíciles, de verdad que sí. Yo creo que todos hemos vivido situaciones difíciles. Pero luego pasa el tiempo y esas situaciones difíciles es como aguas que pasaron y uno dice, Señor, ya entiendo por qué me permitiste vivir todo esto. Ya entiendo por qué ahora puedo disfrutar del gozo en mi corazón, de la alabanza que hoy puedo darte. Él estaba diciendo, ¿hasta cuándo tendré que poner consejos sobre mi alma? Pero había un propósito. Mire, vamos al Salmo 31. Vamos a ir todos a la palabra. Salmo 31, versículos 7 y 8. Salmos capítulo 31, versículos 7 y 8. Amén. Ahí van a entender el propósito del por qué todo esto. Dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Por eso se gozaba y podía entender el salmista todo aquello que le estaba ocurriendo. No había angustia, no había ansiedad, no se sentía abrumado, porque él entendió que Dios había visto su angustia, su ansiedad, su dolor, su desespero. Él lo pudo entender, que Dios tenía un propósito con él. Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Algo más que pudo experimentar el salmista es que se sentía derrotado. ¿Cuántos quizás se han sentido así? Todos, yo creo que alguna vez nos hemos sentido derrotados. Todos en algún momento de nuestra vida y quizás varias veces en la historia de nuestra vida hemos querido, como dicen por ahí muy popularmente, tirar la toalla. ¿Cuántas veces nos hemos sentido despreciados, no amados, angustiados, afligidos, despreciados?
derrotados como se sentía él. ¿Qué dice el versículo 2? En el Salmo 13 que estamos ahí, dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Hay veces que la verdad, siendo muy sinceros, muchas veces hemos experimentado esto y uno dice: Señor, ¿no soy hijo tuyo pues? Y por eso hay un lenguaje de ansiedad, por eso encontramos un lenguaje de angustia, por eso encontramos en nuestras vidas un lenguaje contrario a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando estamos lejos de Dios podemos ver que el enemigo toma ventaja. Por eso usted y yo tenemos que acercarnos. Él no se ha olvidado de nosotros, Él no nos desprecia, Él no permite que estemos derrotados. Por eso tenemos que buscarlos. Amén. Ahora, como segundo, un lenguaje de oración y clamor. Miremos el versículo 3 y 4. ¿Qué dice una vez más? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Algo que vemos hoy en día sobre nosotros los creyentes. Entonces, cada vez que decía ¿hasta cuándo?, el salmista se estaba quejando. ¿Hasta cuándo, Jehová? Pero ahora, en estos versículos que acabamos de leer, él ora y entra a la presencia de Dios. Si mira el paso que usted y yo tenemos que dar, simple tenemos que dar un paso. Ya no más queja, ya no más lamento, y es decirle: Señor, aquí estoy, me rindo, no puedo más solo, te necesito a ti. Él es quien hace lo imposible y lo sobrenatural en nuestras vidas. Y él dice: respóndeme. ¿Y por qué le dice eso? Él clama a Dios por su favor, y él lo hace con todo su corazón, con toda su alma, buscando la presencia de Dios. Él busca con insistencia. Vemos la insistencia. Dice: mírame, respóndeme, oh Jehová Dios mío. ¿Y qué dice? Para que alumbre, ¿qué? Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para David, lo más importante, vemos la insistencia y el clamor de Dios. Él dice: Señor, alumbra mis ojos. Porque cuando estamos en medio de angustia, en medio de ansiedad, créame que no vemos esperanza alguna. Hay un entenebrecimiento que se pone enfrente de nosotros. Pero para que ese entenebrecimiento pueda ser disipado, para que ese entenebrecimiento no prevalezca sobre la luz de Cristo, usted y yo tenemos que acercarnos. Jóvenes, es fácil. Solo tenemos que dar ese paso, acercarnos a Dios, humillarnos ante Él. Es fácil porque nosotros no tenemos que hacer nada más. Es Dios quien va a obrar en nuestras vidas. No nos alejemos del Señor. Él ruega a Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mire qué precioso es el corazón de David. Por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. Para David lo más importante era que el buen nombre de Dios jamás sea un objeto de vituperio. Cuando usted y yo estamos mal, ¿qué dicen aquellos que no conocen de Dios? ¿Sí ve? No que son cristianos, no que no tienen un Dios poderoso, no que no tienen un Dios grande y poderoso que todo lo puede. Él estaba diciendo: Señor, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Él no estaba pensando solamente en él. Él quería honrar a Dios. Él quería que Dios fuera exaltado en todo. Cuando usted y yo oramos y pedimos que el Señor
el nombre de Dios sea reconocido. Eso puede ser una oración que usted y que salga de nuestro corazón. Pedir a Dios que Dios sea exaltado y reconocido. También otra oración que puede surgir de nuestro corazón es que, Señor, por favor, haga mi vida más fácil. Líbrame de todo dolor, de toda angustia, de toda necesidad. Pero ¿será que esa es la oración correcta? ¿Será que no entendemos que Dios tiene cuidado de nosotros? ¿Será que no entendemos que Dios es el que traza nuestro caminar y hasta en los detalles más pequeños Él va a cuidar de nosotros? Es muy diferente decirle a Dios: sana mi enfermedad, sana mi dolor, sana mi angustia, sana mi ansiedad. Quiero ser restaurado, no quiero estar más así. ¿No es mejor abrir nuestro corazón y rendirnos ante Él? A decirle: Señor, es que qué prueba tan dura. Señor, justamente me tocó ser yo. Señor, es que nadie como otro en el mundo. Cuando estamos comenzando en la vida cristiana, a veces en esa inmadurez espiritual, lo digo por mi vida, no tengo que contarla de otro. Y una vez me acerqué hace muchos años a mi pastor, hace 20 años, estando muy nuevo en el evangelio, y le dije: pastor, no puedo con esta vida cristiana. Me pasa esto y esto. Y le hice una lista enorme. Y quizás no fue la respuesta más alentadora de parte de mi pastor, ni la más bíblica quizás, yo no sé. Pero fue lo que Dios utilizó para hacerme caer en cuenta que Dios tiene el control de mi vida. Y Él me dijo: ¿acaso te ha pasado más que a Job, que te quejas tanto? Y me sentí tan triste y abatido, pero no por lo que estaba viviendo antes, por esa respuesta. Yo quería una esperanza, yo quería un abracito, yo quería una palmadita. Pero no es lo que debemos nosotros buscar. Dios tiene un propósito con nosotros. Por eso debemos cambiar ese lenguaje. Para salir de ese estado de ansiedad, estamos a ese paso. Es buscar a Dios, es humillarnos, es doblegarnos y decirle: Señor, me rindo. No me voy a quejar más. Mírame. Socórreme, Señor, fortaléceme. Él puede hacerlo. ¿Quién lo cree? Amén. Como tercero y último, un lenguaje de alabanza. Mire cómo va cambiando. Versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Pero acaso no estaba diciendo al principio que se había olvidado de él? ¿Acaso al principio no estaba diciendo: ¿hasta cuándo? Y eso que suena bonito. Muchas veces decimos cosas tan necias. También recuerdo algo en ese tiempo de inmadurez, estando muy nuevo en el evangelio. Si les contara, me había enamorado de alguien, la que es ahora mi esposa, y en medio de esa inmadurez me dice mi líder: mira, ustedes tienen que esperar. Ya no me empezó a gustar esa conversación. Es más, y le dijo a mi novia en ese, a mi novia en ese entonces, la que es ahora mi esposa, y le dice nuestro líder a ella: mira, es más, Joan es tu Isaac, entrégalo. Yo: ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto, Dios mío? No, ¿qué es esto? Y me dijo: mira, Joan, es que tu nivel espiritual
está desde Bello hasta Sabaneta. Tienes que igualarlo, así que ella te va a entregar a ti y se van a separar y no sabemos hasta cuándo. Ay, Señor bendito. Hice algo tan necio y me fui para mi casa. No juzgo lo que me dijeron, ese no era el punto. Porque yo tengo que aprender de todo. Porque los que le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y me fui para mi casa, empecé a colocar alabanzas, adoración, lo que encontrara para escuchar, para que pasara algo a mi vida, una música, ¿cómo le dicen? Como una terapia, que eso realmente no es correcto. Que hay gente que está utilizando, así sea música cristiana, eso no es para terapia. Es la alabanza a Dios y es la música que utilizamos y coros preciosos para entonar cánticos hacia Dios. Pero no es para terapia. Bueno, eso es otro tema. Lo cierto es que puse música para adorar a Dios. Y en un momento de dolor y de angustia, de ansiedad, dije, ¿cuál Dios? Dios no existe. Palabras necias, palabras terribles. Y coge Dios mi corazón y lo doblega. ¿Cómo no hay Dios si te he amado tanto y he hecho cosas grandes contigo? ¿Acaso no ves tu vida hacia atrás y ahora lo que eres? Y empieza a hablarme de una manera personal como lo hace Papá Dios con cada uno de nosotros. Por eso, usted y yo tenemos que clamar a Dios y orar para que luego haya esa alabanza, ese lenguaje de alabanza. Dios no se olvida de nosotros. Dios no nos ha desechado. Si hay una espera, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y bueno, ya ustedes conocen el final. Ahora estoy con esa mujer por la cual oré, la que he amado siempre. Pero eso es lo que hace Dios. Y vemos aquí en el versículo 5 y 6, reconoce la misericordia de Dios en esta dificultad. Eso es lo que hace el salmista, que reconoce la misericordia de Dios en esta dificultad. Mire lo que dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Pero antes no había confianza. Pero antes habían palabras necias. Pero antes no había esperanza. Y ahora dice: mas yo en tu misericordia he confiado. ¿En qué nos estamos refugiando? ¿Cuál es esa cueva? ¿Cuál es ese lugar en que te estás refugiando? Tenemos que refugiarnos en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es ese amor que tiene para nosotros a pesar de nuestra maldad. ¡Qué amor! ¡Qué misericordia! Que es a pesar de nuestra maldad. ¿Cómo no amar al Señor? Ese amor nos tiene que hacer pensar que a pesar de que estemos pasando momentos difíciles, sean buenos o muy malos, pues bueno, no sean malos o muy malos, más bien, Dios tiene el control de nuestras vidas y Él sigue obrando en cada uno de nosotros. También en el versículo 5 y 6 encontramos algo, y es que el salmista aprende a alegrarse en medio de la prueba, aprende a alegrarse en medio de la presencia de Dios. Por eso él dice: mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, me ha hecho bien. Ahora es para que usted y yo meditemos. ¿Será que Dios no ha hecho bien con nosotros? ¿Será que Dios ha sido mezquino y se ha olvidado de nosotros? Sería muy necio decir eso. Dios está con cada uno de nosotros. Él quiere hacer algo nuevo hoy en nuestras vidas. ¿Cuánto hace que el Señor viene hablando a tu corazón y tú has silenciado esa voz? ¿En qué te estás refugiando? ¿En qué te estás cimentando? ¿A dónde estás mirando?
¿Qué cosas estás escuchando? Porque para que pasemos de la ansiedad a la alabanza, para que usted y yo libremos esa batalla del alma que es la ansiedad, tenemos que mirar hacia alguien que es el Señor. Tenemos que refugiarnos es en el Señor. Tenemos que andar es en pos del Señor, para que haya esa alabanza, para que haya esa libertad en nuestras vidas. ¿Qué tal si se pone de pie ahí donde está en esta noche? Y vas a meditar un momento más. Y yo no sé si en esta noche se te es difícil orar, porque te has quejado, porque te has lamentado y no has podido glorificar a Dios. Yo no conozco tu corazón, yo no conozco tus batallas, yo no sé el sentir de tu corazón en esta noche, pero tú sí lo sabes. Y quizás algunos de ustedes estén en prisiones espirituales en esta noche. Pero este es el tiempo, esta es la noche que Dios escogió para que vinieses y escucharas esta palabra. Y ahí con tus propios labios, con tu propia voz, dile: Señor, aquí estoy para ti. Joven, ya no luches más. Ya no hagas más altos en tu camino. No esperes más, joven. Porque Dios no se ha olvidado de ti. No importa el tiempo que lleves esperando por aquella promesa, por aquel anhelo de tu corazón. Él tiene en cuenta ese tiempo. Él tiene en cuenta esa espera. Y sus tiempos son perfectos. Él demanda una cosa de ti en esta noche: un lenguaje de clamor y oración, porque Él es digno. Tú y yo no tenemos que humillarnos ante ningún otro. Él es lo más sublime. El Señor es lo más precioso, lo más excelso. Y si no tienes un corazón de adorador en esta noche, dile: Señor, yo quiero tenerlo. Yo quiero tener libertad en mi corazón para rendirte alabanza y adoración. Yo quiero, Señor, clamar a ti desde lo más profundo de mi corazón. Que haya un corazón vehemente por la presencia de Dios en esta noche. Señor, quebranta toda dureza de corazón en esta noche. Si es necesario, muda estos corazones. Señor, hoy pido por libertad en Juventud Fuerte. Que todo argumento que haya querido venir a sus corazones en esta noche se caiga ante tu presencia. Que todo entenebrecimiento que haya enfrente de sus ojos, Señor, hoy se disipe por tu presencia. Dile: Señor, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero conocerte, Señor. Señor, hoy me rindo ante ti. Toda angustia, todo dolor, toda ansiedad, Señor, se va de mi vida, porque tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor. Dios no se ha equivocado contigo. Lo dice en tu palabra, tú viste, Señor, nuestro embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego serían formadas,
y nos entretejiste en lo más profundo, conforme a tu imagen y semejanza. Que esa sea la verdad que reposa en nuestras mentes y en nuestros corazones, y podamos declarar con toda certeza que tú, Señor,